crees que la velocidad de desarrollo de la IA es tal que ha dejado de ser una simple herramienta para convertirse en algo que todavía no terminas de entender? Bueno, en los últimos días he estado leyendo y analizando grandes conversaciones de expertos de inteligencia artificial como Satya Nadella, como Demi Hassabis o como Daria Amodei. Y en los siguientes minutos te voy a explicar mi propia visión sobre esas cuestiones que nos están trasladando. De hecho, si te quedas en los 7 minutos, te voy a contar 7 ideas clave de cómo esta velocidad de desarrollo de la inteligencia artificial te va a impactar en ti y en tu desarrollo profesional. Y si no lo haces, si decides abandonarnos, bueno, pues decirte que el mundo no te va a esperar. Así que vamos allá. Bueno, la primera idea que te quiero transmitir es la incompetencia del pensamiento. Y te lo voy a explicar. Y es que no somos capaces de pensar en el impacto que la IA va a tener sobre todos nosotros. Y en principio no somos capaces de pensar esto por la velocidad que llenamos, ¿no? Llenamos nuestras agendas con multitud de reuniones, llenamos nuestras agendas con multitud de tareas, de procesos que nos hacen ver que tenemos en apariencia pues una vida de éxito, ¿no? Porque tenemos nuestras agendas llenas y eso significa que tenemos carga de trabajo y que nos va bien. Bueno, pues te invito a leer al filósofo Chul Han en sus obras de vida contemplativa o de la sociedad del cansancio para ver que llenar nuestras agendas no es la solución. Y no es la solución porque esto no nos permite pensar bien. Necesitamos, en muchos casos, tener una vida algo más tranquila, algo más sosegada para poder mirar con amplitud y ver realmente el problema al que nos enfrentamos con la inteligencia artificial. Luego, aparte, nuestra incompetencia del pensamiento viene dada ya no por cómo llenamos nuestras agendas, sino por una limitación biológica pura y dura, sin más. Es decir, como humanos, no estamos capacitados para llevar más de 2 o 3 líneas paralelas sobre pensamiento complejo. Es decir, estamos limitados a eso. Somos incapaces de ver todas las variables que impactan cuando queremos llevar esas líneas de pensamiento distintas de forma paralela. Esto nos impide de ver todas las consecuencias, todo el impacto que la inteligencia artificial tiene sobre nuestra sociedad y sobre nosotros. Por lo tanto, 2 razones de incompetencia del pensamiento. Primero, la velocidad a la que va y a la velocidad que nosotros llenamos nuestras agendas. Y segundo es que biológicamente tenemos limitaciones para entender todo lo que esto implica para nosotros. La segunda de las claves que te quería transmitir es que esto ya no parece el gran reemplazo, sino la gran inutilidad. Me quiero explicar. Hace unos días mantenía esta conversación con mis alumnos de la universidad y es que les decía que la inteligencia artificial va a una velocidad de desarrollo tal que puede ser que ya no se convierta solamente en nuestro reemplazo, sino que nos lleve a nosotros, las personas, los humanos, a cuestiones realmente irrelevantes. ¿En qué me baso para decir esto? Pues en una propiedad que la inteligencia artificial parece que empieza a entender, que es la recursividad. Mira, hace poco, unas semanas, pues 2 de las grandes empresas de inteligencia artificial mundial desarrollaron o lanzaron sus modelos más recientes. Estoy hablando dentro del ecosistema de ChatGPT, estoy hablando de Codes 3.5. Y dentro de la empresa de Anthropic estoy hablando de Opus 4.6. Son 2 modelos de lenguaje punteros, son 2 modelos de lenguaje que en el mundo de la inteligencia artificial para desarrolladores supone un cambio por sus capacidades que han sido capaces de demostrar. Pues bien, ambos modelos de lenguaje, tanto el de ChatGPT como el de Anthropic, dicen sus propios desarrolladores que han utilizado modelos de lenguaje viejos para poder desarrollar estos nuevos modelos de lenguaje. Esto es recursividad, es decir, máquinas haciendo máquinas. Y esto ya está ocurriendo en el mundo del desarrollo de software, que utilizamos la propia IA para fabricar IA. Fíjate en este concepto, Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha caracterizado el año 2026 ya no como el de la experimentación de la IA, sino como la difusión a gran escala. Es decir, para Satya Nadella, este año 2026 se convierte en un punto de inflexión
porque es el año de la expansión de la inteligencia artificial. Por otro lado, Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, ha señalado que en su empresa, la IA, ya gran parte de esos algoritmos están escritos por otra IA, por inteligencia artificial. Darío Amodei dice que en tan solo 1 o 2 años, todos los algoritmos de la inteligencia artificial de su compañía serán escritos por otra IA. Claro, no nos sorprende viendo esto que Amodei dice que la IA eliminará el 50% de los empleos de cuello blanco de aquí a 1 a 5 años. ¿Y en qué se basa? Pues se basa en que la IA no solamente es capaz de reemplazar una capacidad cognitiva, sino que es un sustituto general de todo el trabajo cognitivo. Y esto sí que tiene verdadero impacto. La IA, te lo he dicho en otras ocasiones, pero te lo vuelvo a repetir, la IA es la herramienta cognitiva más potente jamás inventada. Y esto supone un punto de inflexión de nuevo, porque fíjate, los humanos, las personas, nuestra especie, ha llegado a donde está gracias a sus capacidades cognitivas, es decir, gracias a la memoria, al aprendizaje, al razonamiento, al análisis o cualquier otro proceso mental que se produce dentro de nuestro cerebro. Esas son las habilidades cognitivas. Pero la IA es que es también una herramienta cognitiva y esto nos obliga a trabajar de una forma distinta. Esto nos obliga a pensar con cosas que piensan. Y esto es la IA, nos obliga a redefinir el trabajo, porque tenemos que pensar en el trabajo de pensar con cosas que también están pensando a su modo. Y esto lo cambia todo. Por lo tanto, estas evidencias sugieren de que el reemplazo desde luego no es una posibilidad futura, sino que es algo del presente. Y es que puedes pensar, dices, bueno, Pascual, el ser humano siempre se ha adaptado a las novedades tecnológicas, siempre se ha adaptado a las revoluciones tecnológicas, ¿y por qué en este caso va a ser distinto? Bueno, eso es cierto, es verdad que el ser humano siempre se ha adaptado a la tecnología. Lo que ocurre es que nos hemos adaptado bien a la tecnología que ha tenido un desarrollo lineal. Porque nosotros los humanos lo que es el crecimiento lineal lo entendemos bien. Es un crecimiento constante, es un crecimiento alcista y cuando aparece una nueva tecnología que se desarrolle a una velocidad lineal, nos solemos adaptar bien a ella y la utilizamos en nuestro favor. Aquí lo que ocurre en el contexto de la inteligencia artificial es que la velocidad de desarrollo es velocidad exponencial. Y justamente lanzo esta idea para acercarme al tercer bloque, que es que no entendemos las reglas del crecimiento exponencial. No, Amodei dice que la IA es una tecnología que se está desarrollando a nivel exponencial. Y esto dice que lo rompe todo y rompe nuestra comprensión humana. Te voy a poner un ejemplo. Mira, en el año 1990 los investigadores querían descifrar todo el genoma humano y se plantearon un horizonte temporal que aproximadamente ellos estimaban que en unos 20 años, estamos en el año 1990, que en 20 años tendríamos, con la tecnología suficiente, tendríamos descifrado el 100% del genoma. Bueno, pues nada, a ello que se ponen los investigadores en 1990 y en los primeros 7 años habían descifrado tan solo el 1% del genoma. Claro, si de 1990 a 1997 solo hemos descifrado el 1%, los investigadores empezaron a lanzar alarmas de que esto era un trabajo ingente y mucho más denso y complejo del que se habían planteado al principio y que no llegarían para nada a esa estimación temporal de 20 años. Sin embargo, lo que ocurrió es que en los siguientes 7 años se descifró el 100% del genoma. Es decir, en los primeros 7 años solo conseguimos descifrar el 1% y en el segundo de los 7 años se descifró por completo el genoma. Eso es velocidad exponencial. Eso es lo que a nosotros, la mente humana, nos cuesta entender cuando sucede algo a esa velocidad. Y te recuerdo que es que si la velocidad de la IA te parecía algo rápido, pues decirte que llevamos 4 o 5 años en este nuevo impulso, en esta nueva generación de la inteligencia artificial generativa. Si solo llevamos 4 o 5 años y esto va a una velocidad exponencial, te pregunto, yo no lo sé, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos 5 años? La cuarta idea que te quería proponer, de las 7 que te prometía al principio, es la llamada paradoja de Fermi.
Mira, la paradoja de Fermi es la contradicción de muchos científicos también que dicen que si el universo es tan grande y la probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes es tan grande, ¿por qué nunca hemos contactado con ellas? Bueno, entonces aquí algunos expertos dicen que toda civilización llega a un punto de filtro, o más bien de extinción. Entonces, si todas las civilizaciones llegan a un punto de extinción, algunos científicos empiezan a ver como que, oye, quizás la inteligencia artificial sea ese punto álgido donde toda inteligencia humana o lo que sea que haya por ahí se extinga justamente por el desarrollo de esta tecnología. Bueno, Demir Hassabis de Google DeepMind dice que esto no puede ser así, que si no estaríamos viendo basura robótica por ahí y que no la encontramos. Sin embargo, Hassabis sí que nos habla de otro problema, y es del interés de las personas, de los científicos, de buscar conciencia humana en los algoritmos. Y no lo entiende, ¿por qué? ¿Por qué buscar conciencia humana dentro de los algoritmos? ¿Por qué buscar comportamiento humano dentro de los algoritmos? Así Hassabis dice que el problema no es ni siquiera este, que el problema ocurrirá cuando la gente se crea realmente que los algoritmos de IA tienen conciencia. Porque cuando lo crean, empezarán a buscarles derechos, obligaciones y responsabilidades a una máquina que no lo tiene. Y eso es lo que tenemos también ahora. La quinta de las ideas es que el futuro no está llegando, ya ha iniciado sesión. Te quiero decir, esto de la inteligencia artificial no es el metaverso que se inventó Zuckerberg allá por el año 2000 para aprovechar todas esas visitas que tenía cuando estábamos en el COVID, cuando estábamos confinados en casa. Esto no es el metaverso. Esto de la IA ha dejado de convertirse de una herramienta de consulta, que es verdad que la gran mayoría utilizan la IA simplemente para consultar, pero es que bien utilizada, la inteligencia artificial es una herramienta de automejora, de juicio estratégico y, por ejemplo, de razonamiento científico. Esto no es consulta, esto va más allá. De hecho, lo que está ocurriendo hoy es que si detuviéramos todo el avance, todo el desarrollo de la inteligencia artificial mundial, las empresas aún tardaríamos años en poder aplicar toda la potencialidad que hoy se nos ha dado. Por lo tanto, tenemos una herramienta muy potente. La sexta de las ideas que te quería transmitir y va relacionada con el título de este contenido es que esto no es un cisne negro, es el propio elefante en la habitación. Vamos a explicar este concepto. Un elemento, un suceso de cisne negro es un suceso aleatorio e improbable, pero que cuando ocurre es de gran impacto para la sociedad. Es poco probable, pero sin embargo, como ocurra, pues ocurre rompiendo todas las reglas establecidas. Esto de nuevo es lo que pasó en pandemia. Poco probable que ocurra una pandemia a nivel mundial en el siglo XXI, pero cuando ocurre, pues impacta de forma clara y grave a toda la sociedad. Y yo lo que te quiero transmitir es que la IA no es un cisne negro. No es ni aleatorio ni probable. El suceso de la IA que estamos viviendo es el suceso del elefante en la habitación. Es decir, es algo que todos vemos, pero de lo que no hablamos por las consecuencias que tiene. Antes te decía que Amodei decía que el 50% de los empleos de oficina podrían desaparecer en los próximos 5 años. La mitad de los trabajos de oficina. Y esto lo intuimos, esto lo vemos, y esto creemos que puede llegar a ocurrir, por eso que te decía antes de la velocidad exponencial. Además, hemos visto este año, finales del 25, y estamos viendo en el 26 cómo grandes empresas están trasladando presupuesto de contratación de personas a infraestructura y algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, estamos viendo cómo se está trasladando la capacidad de inversión de las empresas ya no tanto a nueva contratación, sino a nuevos desarrollos tecnológicos. Ese es el elefante en la habitación. Es la IA. Y el elefante se ha puesto a pensar. La séptima idea que te quería trasladar, ¿no hay nada que podamos hacer? Bueno, pues sí que podemos hacer cosas y todo el foco debe estar en hacer cosas que mejoren la inteligencia humana y no tanto la inteligencia artificial. Es decir, tenemos que empezar a formar a la gente en cómo utilizar una herramienta como la inteligencia artificial para poder mejorar sus capacidades cognitivas.
Esto quiere decir que así evitaríamos parte de ese reemplazo, porque lo que buscamos, y esto es algo que sí que podemos hacer, lo que buscamos es potenciar justamente a ti, tu capacidad creativa, tu capacidad de toma de decisiones, tu capacidad de resolución de problemas complejos, tu capacidad de pensamiento crítico. ¿Y podemos potenciar todas estas capacidades en ti gracias a la inteligencia artificial? Sí, se puede. Esto es justamente lo que no me canso de comunicar que estamos haciendo desde el Instituto de Cognición Aumentada. Estamos enseñando a nuestra gente, estamos enseñando a las personas en cómo ser más creativos, en cómo ser mayor capacidad de toma de decisiones, en cómo solucionar mejor los problemas, en cómo poder discernir lo que es verdad o lo que es mentira, cómo poder darles más pensamiento crítico. Si lo hacemos bien, si lo hacemos bajo un método, si lo damos conforme las técnicas y las metodologías adecuadas, sí que podemos potenciar lo que son las capacidades cognitivas de las personas. Hay que enseñarles, hay que formarles en entender la tecnología. Mirad, tengo amigos que me dicen, oye Pascual, pero no lo veo, opino distinto, porque me dicen, yo no sé qué es la tecnología 5G, no sé cómo funciona, pero sin embargo utilizo un móvil en base a la 5G. No me hace falta entender la tecnología para usarla. Eso es lo que me intentan trasladar. Y yo les digo que este caso es completamente distinto. Os he dicho antes que la IA es una herramienta cognitiva, que tenemos que aprender a pensar con cosas que piensan. Tenemos que entenderla. Tenemos que entender esta tecnología porque tenemos que colaborar con ella. Tenemos que cotrabajar con ella. De hecho, el trabajo del futuro es un trabajo de colaboración humana con agentes cognitivos. Es decir, agentes, algoritmos que me ayudan a mí a ser mejor en lo que hago, que aumentan mi productividad. Entonces, en este caso, yo soy una persona pensante, pero la IA también es una herramienta cognitiva, por lo tanto tengo que entenderla, para no caer en errores como la descarga cognitiva, para no caer en errores como los sesgos, para no caer, finalmente, en el reemplazo. Por lo tanto, ¿la IA es un suceso de tipo cisne negro, aleatorio, improbable, de gran impacto, o es un elefante en la habitación, que todos intuimos, pero de lo que no terminamos de hablar de forma clara? Bueno, mi visión ya te la he trasladado. Esto es un elefante en la habitación. Esto es una herramienta cognitiva como nunca antes habíamos tenido otra, donde muchos no tenemos mucho tiempo para pensar y sin embargo la velocidad de desarrollo es una velocidad exponencial, con lo cual pues vamos a tener un impacto de las consecuencias que la inteligencia artificial va a tener. Entonces, como dice Nadella, la difusión de la IA depende de la capacitación de las personas. Aquí está la clave. La diferencia en utilizar bien la IA o no está en nuestra formación y en la forma de afrontarla. Porque la IA puede potenciar nuestro talento, sí, pero también puede potenciar nuestra estupidez. Si quieres incidir en este tipo de cuestiones, en cómo utilizarla para ti, para potenciar tu talento, bueno, pues te animo a ver mi lista dentro del canal de YouTube que se llama justamente Cognición Aumentada. Y ahí verás trucos, formas, hacks, recomendaciones de cómo poder utilizar esta tecnología a tu favor. Por lo tanto, si después de escuchar todas estas ideas, te quería lanzar una última pregunta. ¿Qué vas a hacer desde hoy mismo? Con todo esto que has oído, ¿qué cosa, por pequeña que sea, puedes empezar a hacer hoy mismo para que mejore tu futuro profesional? Si lo haces, me gustaría leerte. Lo dejamos aquí.